noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo de hoy 5 de mayo. Como es costumbre, les presentaremos las noticias más candentes de Latinoamérica. Y de inmediato comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. De inmediato iniciamos con los titulares. Recrudece la violencia en México, 10 muertos. Es el saldo de un enfrentamiento en Puebla. Y en Venezuela suman 35 los muertos por las protestas contra Nicolás Maduro. Colombia confirma que lugareños retuvieron militares ecuatorianos en su frontera. Estados Unidos da un fuerte apoyo a Colombia en su proceso de paz con la aprobación de 450 millones de dólares. Insólita detención de un futbolista brasileño en pleno partido. Y a esta hora iniciamos de inmediato nuestro recorrido informativo. Los enfrentamientos armados ocurridos entre elementos del ejército mexicano y presuntas bandas de ladrones de combustible en Puebla dejaron al menos un saldo de 4 soldados y 6 presuntos delincuentes muertos, entre ellos una mujer y un menor de 17 años. Veamos el siguiente reporte. Un grupo de habitantes bloqueó el jueves la carretera en Puebla, México, luego de un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y ladrones de combustible que dejó 10 muertos, 4 de ellos militares. Además, 11 soldados y un policía estatal resultaron heridos y 14 personas fueron detenidas, así lo informaron las autoridades. El conflicto comenzó el miércoles en la noche cuando una tropa de militares efectuaba reconocimientos terrestres y fue atacada con disparos por un grupo que se trasladaba en 5 camionetas, 3 de ellas blindadas, según informó la Secretaría de Defensa Nacional. Unos 1000 militares respaldados por 2 helicópteros fueron desplegados en la zona del conflicto. Las autoridades incautaron 3 fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, así como 4 camionetas. Las bandas del crimen organizado en México han diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, dedicándose también al robo de combustible de los ductos del estatal Petróleos Mexicanos. Y las protestas de ayer en Venezuela fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden nuevamente y terminaron con un fallecido y más de 200 heridos solo en Caracas. Así lo denunciaron opositores. Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela fijó en 35 la cifra de personas que han fallecido en todo el país como consecuencia de la violencia que se ha registrado en las manifestaciones que se han registrado en el país durante el último mes. El número de heridos ascendió a 717. Revisemos la información. La Fiscalía de Venezuela confirmó el jueves 35 muertos en poco más de un mes de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estudiantes universitarios se enfrentaron a la policía cuando intentaban llegar al Ministerio de Interior en el centro de Caracas para rechazar una Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro y exigir su salida del poder. La oposición reportó al menos una treintena de heridos en la marcha universitaria de Caracas. Y lo único que estábamos tratando era salir de nuestra casa de estudio. Que sepa el gobierno que esta no va a ser la primera vez que vea la UCB aquí y que le eche, que se ponga los pantalones, porque los estudiantes estamos luchando por nuestro país, estamos luchando por quienes hoy nos están reprimiendo y quienes están matando al pueblo. Mientras en Valencia, al norte del país, se registraron saqueos y choques entre opositores y militares. 8 países latinoamericanos reiteraron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia y condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil. Los contrarios al gobierno anunciaron para el sábado una marcha de mujeres en contra de la represión. Tanto la oposición como el gobierno se acusan de un intento de golpe de Estado y se echan la culpa de la violencia en las protestas. Y el líder opositor Enrique Capriles denunció la detención de 85 militares de la Fuerza Armada de Venezuela. Según el líder opositor, 85 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron detenidos en Boleíta, Caracas. Esto por mostrar descontento con la situación del país. Recordemos que el pasado 26 de abril fue confirmada la noticia de que 3 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana solicitaron refugio en Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro exigió al vecino país
la entrega de los 3 oficiales por intentar dar un golpe de Estado. Según la canciller Delcy Rodríguez, estos militares habrían llamado al derrocamiento de Maduro a través de un video. De los desertores militares inmediatamente opera que el país lo entregue a su país de origen. El 31 de marzo específicamente nosotros tenemos la constancia de que se hizo esa solicitud a la canciller Holguín. Apenas hace un día se nos comunicó que en el día lunes de Semana Santa ellos habían solicitado asilo político. El asilo político no procede en el caso de militares ni de desertores que además abiertamente a través de un video llamaron al golpe de Estado contra el presidente Maduro. Sobre todo porque ya estaban en conocimiento sus autoridades antes de que pidieran el asilo de la solicitud que había hecho el gobierno de Venezuela. Nosotros hemos instado a las autoridades colombianas a que entreguen a estos desertores militares venezolanos y que por supuesto no presten refugio y cobijo a unos funcionarios militares que están implicados en el golpe de Estado que se le pretende dar al presidente Maduro. Autoridades del gobierno de Colombia, mira, no hay nada más ambiguo. Ya a estas alturas no es ambiguo, en verdad, la actitud del gobierno colombiano. Como la OEA parece que como que se les enfrió la OEA, arrancaron que como decían ellos que tenían 24 países, después 18, después 14, 11, ya la cosa va por 8. Entonces ellos están utilizando al gobierno colombiano directamente. La canciller, y yo lo voy a decir aquí, yo no tengo ninguna responsabilidad diplomática, asumo mi responsabilidad como militante activo de esta revolución. El día 30 de marzo, la canciller nuestra le solicitó a la canciller Holguín la entrega de al menos 3 oficiales, pero en este caso 3 oficiales que estaban en Colombia. Le dio las coordenadas y el sitio donde estaban. A la canciller se le olvidó. Y ahora el gobierno colombiano intenta proteger a desertores de nuestra Fuerza Armada. Nosotros, humildes soldados de esta patria, hemos definido nuestra posición absoluta e irrevocable. En tal sentido, desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Si nosotros fuéramos violentos o fuéramos golpistas, hace rato, Alex, hubiésemos tumbado al gobierno. Enrique Capriles rechaza las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien asegura que desde la oposición surgió una insurgencia armada para derrocarlo. Si 6 millones de personas a la calle que se calcula salieron el 19 de abril, ¿con qué Maduro puede parar si fueran golpistas, violentos, 6 millones de personas? El líder de la oposición cuestionó el plan de Maduro de convocar a una asamblea constituyente porque al menos la mitad de sus integrantes serían elegidos por sectores donde el chavismo tiene gran influencia. Es sumamente peligroso, explosivo, cerrar todas las puertas democráticas. Y lo peor es lo que ha hecho Maduro. Cierra todas las puertas democráticas e inventa con una cuestión fraudulenta para decirte te voy a dejar votar. O sea, como si la gente fuera estúpida. Los venezolanos no somos estúpidos. Confía en que la presión interna y hacia afuera hagan recapacitar al gobierno y asegura que no tiene miedo de ir preso. No le tengo miedo a ir preso. Ahora, metiéndome preso a mí, lejos de evitar que en el país haya un proceso de cambio, yo creo que lo que va a terminar es seguir acelerando el proceso de cambio en Venezuela. Para el líder opositor, la situación actual es insostenible y cree que las protestas van a seguir hasta que haya una solución a la crisis. Y en otras informaciones, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que 2 soldados ecuatorianos fueron retenidos por lugareños y liberados por sus compañeros en aguas fronterizas con Colombia. Esto después de que persiguieran a una embarcación que cargaba combustible ilegal en el vecino país. El funcionario explicó que este martes fue detectada una embarcación artesanal colombiana en el muelle de la localidad de Puerto El Carmen, esto en Ecuador, donde cargaban combustible ilegal, por lo que la Armada de este país inició una persecución
hasta Puerto Ospina, en territorio colombiano. Los hechos al parecer ocurrieron este martes sobre las 11 de la mañana, cuando varios lancheros colombianos fueron abordados por una patrulla militar ecuatoriana. Fue detectada una embarcación artesanal colombiana por autoridades ecuatorianas cargando combustible ilegal. En las imágenes se aprecia cómo la lancha de los colombianos es amarrada a la embarcación militar ecuatoriana, momento en el que otro grupo de colombianos toma poder sobre la embarcación que tiene a bordo a los militares ecuatorianos. Segundos después, uniformados del vecino país, según muestra el video, a gran velocidad embisten a las lanchas. Esa retención de los 2 soldados ecuatorianos produjo una reacción ecuatoriana que para rescatar, para liberar a sus 2 compañeros. Según el ministro de Defensa, el hecho es una señal para fortalecer las operaciones militares entre los 2 países. Las autoridades ecuatorianas y colombianas debemos tener aún mayor coordinación. El reporte de lo sucedido fue enviado a la Cancillería colombiana, que deberá establecer si los hechos ocurrieron en territorio nacional. Y continuando con más informaciones de Colombia, pero en otro tema, los exintegrantes de la FARC hicieron un llamado a su disidencia para que entregue al funcionario de la ONU que ellos secuestraron en Barranquillita, una población cercana al municipio de Miraflores, en el Guaviare. El sistema de las Naciones Unidas en Colombia rechazó el secuestro del funcionario de la oficina de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno colombiano confirmó el jueves el secuestro de un funcionario de la ONU, justo cuando el Consejo de Seguridad del organismo cumple una visita al país en respaldo al proceso de paz con la guerrilla FARC. Ya salió una delegación del sitio donde ha sido retenido un miembro de Naciones Unidas por parte de la disidencia de las FARC para poder devolverlo a la libertad. Espero que esté con nosotros en muy poco tiempo. El colaborador de las Naciones Unidas, cuya identidad no fue revelada, fue raptado el miércoles después de una sesión del programa para sustitución de cultivos de droga, en el departamento del Guaviare, al norte de Colombia. Estos procesos tienen altibajos, pueden inclusive tener retrocesos, pero lo que importa es mantener el rumbo, continuar en el esfuerzo y persistir en el esfuerzo. Los representantes de las Naciones Unidas negaron que el secuestro modifique la actitud y el interés de la organización internacional frente al proceso de paz que busca dejar atrás más de medio siglo de conflicto armado. Y a esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten, que ya regresamos con más noticias aquí en Poder Informativo. A perfectly balanced lager, recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Y hasta ahora estamos de regreso con más informaciones a través de su noticiero Poder Informativo y continuamos de inmediato en Colombia. En medio de la incertidumbre por el secuestro de un funcionario del organismo de Naciones Unidas por las disidencias de la FARC, los integrantes del Consejo de Seguridad se reunieron ayer con el presidente de Colombia, Santos, junto a congresistas y representantes de la sociedad civil,
Esto para conocer los avances y obstáculos en la implementación del acuerdo firmado con la guerrilla. En 72 años de historia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nunca había realizado una visita oficial a América Latina. Durante su visita a Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU ratificó su respaldo al proceso de paz que se adelanta en ese país. Así lo confirmó el embajador uruguayo ante la ONU, Elvio Rosselli, al término de la reunión que mantuvo con el presidente Juan Manuel Santos. El Consejo de Seguridad ha venido a Colombia a presentar su unánime, sólido, sostenido respaldo al proceso de pacificación de los colombianos. Este es un proceso de pacificación en el cual, se lo he dicho personalmente, los colombianos, el gobierno y los combatientes tienen una obstinada vocación por la paz. Rosselli destacó que con el fin del conflicto armado colombiano, América se convierte en un referente de paz para el mundo. Con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano, de la punta norte a la punta sur, es la única zona del mundo en la cual no existe un conflicto activo. Dijo sentirse orgulloso como uruguayo y latinoamericano de poder mostrar a la región como la única del mundo sin conflictos armados vigentes. Pongan ustedes la vista en cualquier área del mapa y van a encontrar conflictos persistentes, conflictos de larga duración, conflictos con enormes impactos en las sociedades. Miren al continente americano, miren la contribución que ustedes, los colombianos, están llevando a cabo. Por su parte, el embajador del Reino Unido, Matthew Rycroft, aseguró que su país está honrado de formar parte del proceso y agregó que es natural que haya desafíos porque los hay en todo proceso de paz. La paz con las FARC fue sellada en un acuerdo de paz que firmaron las dos partes el 24 de noviembre del año pasado. Actualmente, alrededor de 7.000 guerrilleros de las FARC se encuentran reunidos en zonas veredales y ya han iniciado el proceso de desarme y transición hacia la reincorporación. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, celebrarán el próximo 7 de agosto su primera asamblea para conformarse en un partido político. El evento sirve para aprobar y conformar los lineamientos del futuro partido político de la guerrilla y así elegir los integrantes que serán postulados tanto a la Cámara como al Senado en las próximas elecciones del 2018. El Senado colombiano aprobó a finales de abril la reincorporación política de la FARC, lo que permite a la guerrilla constituirse como un partido tras la dejación total de las armas. Luego de ser modificado en el Senado el texto de este acto legislativo, la Cámara de Representantes aprobó en plenaria las siguientes modificaciones. Las personas que de alguna manera quieran participar como candidatos de ese nuevo partido político deberán de antemano decir la verdad de todo lo que ha pasado en esta guerra en Colombia. Y en segundo lugar, modifica cómo se va a componer el Senado de la República con la participación de este nuevo partido político de las FARC. El proyecto establece expresamente que solo hasta que haya dejación total de armas habrá partido de las FARC. Y el Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves la ley que contiene el presupuesto para el año fiscal 2017, que incluye el paquete denominado Paz Colombia, lanzado por ambos países el año pasado. Por primera vez desde el año 2007 se aumentó el presupuesto de ayuda a Colombia, que ascenderá a más de 450 millones de dólares, 74 millones más que en el periodo fiscal anterior. 450 millones de dólares es lo que invertirán los Estados Unidos este año en Colombia. La mayor parte del millonario paquete de ayuda será para el llamado Paz Colombia, que reemplazó al Plan Colombia y será invertido en educación, salud, infraestructura y proyectos productivos, entre otras cosas, en las zonas donde se concentró la guerra durante décadas. La consecución de ayuda para Colombia fue liderada por el embajador de nuestro país en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien en los últimos meses se reunió con 169 senadores y representantes, demócratas y republicanos, para explicarles a cada uno la importancia de los recursos.
El presidente Santos desde Cartagena resaltó que la ayuda de los Estados Unidos aumentó. Pasó de 376 millones de dólares en 2016 a 450 millones en 2017, es decir, 74 millones de dólares más. El presidente envió este mensaje a quienes creían que la ayuda iba a ser recortada. Hay un dicho muy popular aquí en Colombia que se dice que quedaron viendo un chispero. Nosotros creo que lo que vimos hoy es un espaldarazo también de Estados Unidos al proceso de paz. Y precisamente la Casa Blanca confirmó hoy que el próximo 18 de mayo el presidente Donald Trump recibirá en visita de Estado en Washington al presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado colombiano también sostendrá reuniones con el vicepresidente Mike Pence y las bancadas republicana y demócrata que manejan las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Y a esta hora hacemos una nueva pausa comercial y no se aparten que ya regresamos con más información. Heineken has been family-owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Y a esta hora regresamos con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Argentina. Allí el presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó junto a su par de Paraguay, Horacio Cartes, un acta de entendimiento que contempla una reestructuración de la deuda de la entidad binacional Yacyretá. Se trata de una compensación de créditos y deudas entre la entidad binacional Yacyretá, Argentina y la República del Paraguay. Los presidentes de Paraguay y Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, firmaron el jueves un acuerdo que intenta poner fin a un diferendo de 30 años por la deuda de la represa binacional Yacyretá. El acuerdo establece la anulación de casi el 80% de la deuda a favor del Tesoro argentino. Paraguay recibirá además más de $1.000 millones por compensación al territorio inundado de Vengado. El acuerdo incluye también una inversión de $1.600 millones en obras de ampliación. Afortunadamente, nuestras administraciones lograron encontrar un arreglo al tema de la deuda de Yacyretá, superando diferencias, discusiones y postergaciones de más de 30 años para tomar esta gran obra. Estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos. 30 años de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa que tenemos paraguayos y argentinos. El documento debe ser ahora sometido a la consideración de los congresos de los dos países. La construcción de Yacyretá, iniciada en 1983, fue sujeto de irregularidades que llevaron al expresidente argentino Carlos Menem a calificarla de monumento a la corrupción. Señoras, señores, despedimos a los presidentes con un fuerte aplauso, por favor. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, agradeció a Cuba la inspiración y el ejemplo. Esto al visitar ayer jueves la tumba de Fidel Castro en su último viaje, antes de entregar el poder. Recordemos que Correa entregará el mando el próximo 24 de mayo al ex vicepresidente Lenín Moreno, quien resultó ganador de las recientes elecciones tras 10 años de gobierno. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, a solo unas semanas de concluir su mandato, eligió como destino para uno de sus últimos viajes gubernamentales a Cuba, donde este jueves rindió homenaje al líder de la revolución de la isla, Fidel Castro, y al prócer independentista José Martí. Visitar la tumba de esos seres extraordinarios que abrieron camino, iluminaron senderos, crearon visiones, como José Martí y como Fidel Castro.
Así lo afirmó Correa sobre ambos políticos cubanos durante la solemne ceremonia realizada en el cementerio Santa Ifigenia de la ciudad oriental de Santiago de Cuba en la primera jornada de su visita oficial a la isla. Durante su estancia en la provincia oriental recibió la condición de hijo ilustre de la ciudad de Santiago, segunda en importancia de Cuba y considerada cuna de la revolución del país caribeño. Este viernes, la Universidad de La Habana entregará a Correa el título de doctor honoris causa en Economía y como colofón. En el último viaje a Cuba en calidad de gobernante de Ecuador, se reunirá con el presidente cubano, Raúl Castro, quien le condecorará con la Orden José Martí, la más alta distinción concedida por el gobierno cubano a personalidades extranjeras. Y finalmente llegamos a Brasil, una situación insólita. Se vivió en un partido de segunda división del Campeonato Gaúcho en Brasil. La policía ingresó al campo de juego y luego se llevó detenido al futbolista Marlon Natanael de Lima Alexandre, delantero del Grêmio Deportivo de Sapucaense, un club de segunda categoría del certamen del estado de Río Grande do Sul. El joven venía siendo investigado por un secuestro exprés de una persona que fue abordada en un centro comercial y que fue retenida durante varias horas mientras ellos usaban sus tarjetas de crédito para las compras. Veamos el siguiente reporte. Este es el momento en el que agentes de la Comisaría Segunda de Policía Civil de Porto Alegre capturan al delantero brasileño Marlon Natanael de Lima Alexandre, jugador profesional del Sapucayense, club de la segunda división en el estado de Río Grande do Sul. El delantero de 21 años fue arrestado en la tarde de este miércoles durante un partido en el estadio Arthur Mesquita Díaz de Porto Alegre entre el Sapucayense y el Farroupilha por la segunda división del Campeonato Gaúcho, bajo la mirada atónita de sus compañeros y de los asistentes al encuentro. El ariete, quien se encontraba en el banco de suplentes cuando arribaron los agentes, fue detenido tras ser acusado de integrar una banda de secuestradores y asaltantes. Según explicó el comisario César Carrión, de Lima Alexandre estaba siendo investigado por un secuestro exprés de una persona abordada en un centro comercial que fue mantenida y retenida mientras usaban sus tarjetas de crédito. El responsable de la investigación dijo que otras 6 personas ya fueron detenidas y acusadas por el mismo hecho. El delantero, quien negó las acusaciones, ya había sido detenido el año pasado por haber recibido un vehículo denunciado como robado. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra edición Poder Informativo a través de Power TV, programa presentado en colaboración con Caribbean Speed Printers y su matutino Buen Día. Esperamos hayan disfrutado de todas las informaciones que preparamos para ustedes y la invitación es el próximo lunes, donde les traeremos las noticias más candentes y relevantes de América Latina y el Caribe. Quien narró para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.